Continuamos con el contenido que hemos estado preparando para todos ustedes relativo al mes de la ciberseguridad. Y en el día de hoy nos hacemos acompañar por nuestro partner Fortinet, quien es referente en la industria en términos de ciberseguridad. Y hoy nos acompaña Alberto Marrancini, Name Account Manager de Fortinet, y nos visita en el día de hoy para que podamos conversar un poquito acerca de este tema tan importante. En el mes de la ciberseguridad, pues nosotros continuamos concientizando a nuestra audiencia respecto a buenas prácticas y cómo mejorar cada vez más la postura de seguridad en las empresas que hoy en día son nuestros clientes y aliados. Y además de que nos interesa que puedan proteger cada vez más los diversos ambientes que se ven en las empresas respecto a ciberseguridad. Entonces, Alberto, gracias por visitarnos en el día de hoy. Cuéntame un poquito, ¿por qué consideras importante la ciberseguridad en las diversas industrias que presenta el mercado? Bueno, para mí, primero darle las gracias por la invitación y para mí es un verdadero placer estar aquí compartiendo con ustedes. En Fortinet yo tengo el privilegio de acompañar organizaciones en su cambio hacia la madurez en ciberseguridad, ayudándolas a proteger en sí sus infraestructuras digitales y físicas en un entorno cada vez más cambiante. Y en sí la pregunta que tú me haces es una pregunta muy interesante, ya que entiendo que en el día de hoy ya no hay ninguna industria que no necesite un apoyo en una madurez del conocimiento y de sus plataformas de ciberseguridad. Y bueno, algo que antes no era una realidad es que la ciberseguridad en sí se ha vuelto un habilitador estratégico, brindando alta disponibilidad en sí a las diferentes plataformas, pero en sí, con eso te quiero decir que no solamente es una medida de defensa. Hoy en día todas las operaciones financieras, industriales, médicas, lógicas, logística en específico depende de estas plataformas digitales y de su disponibilidad de cara a sus clientes. Y muchos de ellos son evaluados dependiendo de esa experiencia al usuario que le brindan esas plataformas de cada una de esas empresas o instituciones, no solamente privadas, sino también gubernamentales, en donde tú puedes decidir, dependiendo del nivel de apoyo y de respuesta y de disponibilidad que esas plataformas digitales, a qué empresas tú le vas a comprar o a qué empresas tú le vas a solicitar los servicios que le brindan. Entonces estamos hablando de que ya es un catalogador en sí de negocio, es de con quién yo voy a trabajar porque me brinda el mejor servicio tecnológico, porque ya no es dónde me brindan el servicio, sino es cómo te lo están brindando de manera más eficiente y su disponibilidad de cara a qué nivel de seguridad te puede brindar y cómo tú te sientes como usuario con la confianza de cara a esas herramientas financieras, tecnológicas, que al final muchos de ellos tienen información de nosotros personal, información personal también del uso de herramientas financieras como tarjeta de crédito, transferencias bancarias que van a través de esas páginas transaccionadoras que utilizan la mayoría de esas instituciones. Y el punto es de que cómo yo lo voy a garantizar la continuidad del negocio, generar esa confianza y habilitar la innovación. Entonces, en la era digital hoy en día, toda esta digitalización, inteligencia artificial y todo este boom, ¿verdad?, que está teniendo la tecnología en el día de hoy, ¿cuáles son desde tu experiencia esos desafíos que hoy en día enfrentan las empresas en términos de ciberseguridad? Pudiera utilizar en sí una de las pirámides o digamos que pudiera hablar de lo que se llama el Security Fabric, que está basado en 3 pilares, que es 1, la superficie de ataque. Nosotros necesitamos tener visibilidad de lo que es la superficie de ataque, que crece y se expande día a día mucho más. Eso significa que tenemos más usuarios, tenemos más dispositivos, tenemos más aplicativos en la nube, en donde nosotros buscar ver, buscar entender y buscar proteger. Lo mismo pasa en nuestro país. Nosotros necesitamos personas con un nivel de conocimiento específico, no tenemos en sí el talento suficiente, por ende nosotros necesitamos que esas herramientas de seguridad te apoyen con una reacción proactiva.
Por ende, tú tienes que buscar automatizar en sí las acciones de cada una de las herramientas de seguridad que tú tienes. Y también la otra problemática que existe es el tema de la integración. Tenemos miles de tecnologías diferentes, tecnologías legacy, tecnologías viejas, en donde debemos de buscar integrarlas entre sí, que se puedan ver y que la podamos proteger. Porque al haber una expansión tan grande de tecnología, ¿cómo yo voy a poder lograr que yo haga una acción a velocidad de máquina, ya que los ataques están llegando a velocidad de máquina? Entonces deben de responder a esa misma velocidad. Y entonces, ¿qué pasa? Debemos decir gracias a la inteligencia artificial, también los ataques están utilizando estos medios, y no solamente a través de medios tecnológicos, sino también utilizando en sí ingeniería social, que muchas veces son con bots que están hablando con una persona directamente y las personas entienden que están hablando con esa persona a la cual tienen ese negocio que están realizando, porque ya lo están sustituyendo ya por medio telefónico y por medio de diferentes ataques dirigidos. Entonces, cuéntame un poquito cómo está influyendo el crecimiento del IoT en los riesgos de ciberseguridad. Bueno, como le conversaba en la pregunta anterior, o sea, el IoT está creando en sí otros puntos de entrada para los diferentes atacantes. En sí son parte de la expansión de los vectores de ataque que existen, que se están multiplicando. Y muchas veces estos dispositivos como relojes, cafeteras, accesos de puertas específicos no fueron diseñados con la seguridad en mente, y muchas veces no se actualizan con facilidad. Y muchas veces, para poder lograr protegerlos, uno debe de buscar la forma de tener herramientas que lo identifiquen. Esos productos de IoT son es muy difícil muchas veces identificarlos, y por ende entonces tú segmentarlos para poder llevarlos en sí a partes de las VLAN o la segmentación de la red específica en donde tú puedas protegerlo de manera segura. Te brindan a tener que adquirir tecnologías de no confianza, Zero Trust Network Access, y buscar herramientas que te apoyen a monitorearlos para poder detectar anomalías de conexiones en sí con, qué sé yo, Rusia, China, que no son normales porque es un producto estadounidense, que es producto que hace ese Apple Watch conectándose para hacer un update con China, y que hace en sí cualquier otro producto que no sea en sí de un fabricante de esa zona asiática se esté haciendo ese tipo de conexiones. Y entonces, sin embargo, cuando uno como dueño de empresa quiere crecer, por ejemplo, en el área de las operaciones tecnológicas, en donde tienes muchos productos de IoT, pueden contar con fabricantes como nosotros para apoyarle en esas consultorías, y que entiendan de que no solamente haciendo las automaciones de sus fábricas, tú puedes llegar a poder controlar en realidad en sí su manufactura. Ahí tienes que buscar la forma de tener esa visibilidad y tener en sí la manera de poder proteger tus activos más valiosos, que es la producción de la materia prima o los productos que tú vendes. Entonces, hablando específicamente de ciertas industrias, cuéntanos un poquito qué retos enfrenta, por ejemplo, la industria financiera, la industria de manufactura, retail. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, en el caso dependiendo de los diferentes segmentos de negocio, pero en el caso de la banca, nosotros tenemos en sí muchos retos. Los retos son las normativas gubernamentales que son aplicadas en cada uno de los países, dependiendo del segmento de negocio. En el caso de la bancaria, se tiene la normativa de la Superintendencia de Banco y del Banco Central, en donde los bancos, desde el más pequeño al más grande, deben de cumplir con las mismas políticas y regulaciones, en donde en el caso del área financiera es donde uno tiene los retos más grandes de robo, son los retos más grandes también de protección de la información del usuario final, que es la que es utilizada normalmente para la mayoría de los ataques. Entonces, en ese caso, tú necesitas detecciones rápidas para posibles fugas, y en sí
porque la mitigación de esta es la que necesitamos que sea la más rápida para poder anticipar y contener ese tipo de amenazas. Entonces, si pensamos en la industria de la salud, Ujú. ¿qué amenazas tú entiendes que son las más críticas en este sector? Bueno, ahí tenemos las amenazas más críticas, ya que está en juego la vida humana. Cuando tú tienes un hospital que tiene en sí equipos que manejan en sí la oxigenación de una persona que en sí está en cuidado intensivo y que esa máquina es la que maneja la vida de esa persona, entonces tenemos un riesgo todavía mayor que una fuga financiera. En este caso, si tú no tienes en sí la disponibilidad de esos sistemas, que muchas veces son administrados o protegidos por una red que muchas veces no se toma en cuenta en sí la seguridad, volviendo en sí a temas incluso de la dosificación de medicamentos, en donde tú puedes fácilmente hacerte dueño de un dosificador, de un suero y de medicinas que pasan por esos sueros, y tú fácilmente con un ataque tú puedes hacer que esa persona pierda la vida. Nosotros sí tenemos como marca productos de operaciones tecnológicas en donde tenemos casos de éxito que lo pueden buscar en nuestra página, casos de éxito de médicos hospitalarios, donde puedo enseñar en sí esos casos de éxito de cómo nosotros hemos protegido hospitales y así sucesivamente. Y en cuanto a términos de manufactura y planta física, donde convergen, ¿verdad? Tanto elementos físicos como elementos digitales. Cuéntanos un poquito cómo Fortinet y Multicómputos logran apoyar a las empresas que pertenecen a esta industria en sí. Bueno, cuando tú visitas este tipo de clientes, donde hemos tenido muchas experiencias, tecnología y operaciones de manufactura, muchas veces ni se conocen ni se hablan. He tenido clientes que en tecnología ni saben cuántos switches ni cuánto AP hay en las plantas. Y eso en sí es, digamos que algo que debería de mejorar de cara al crecimiento de las diferentes empresas de manufactura. A través de Fortinet y Multicómputo podemos apoyar en la segmentación de la producción de esas redes industriales sin afectar la operación, ya que hemos tenido la experiencia también de clientes que han tenido que detener su manufactura por X o Y tiempo, causando pérdidas millonarias en lo verde, de los millonarios de lo verde, ya que por 7, 8 días de no haber podido fabricar en sí su producto, significa que otro fabricante o otro competidor ocupó ese espacio en las estanterías de los supermercados, en las estanterías de esos colmados, porque no solamente dejaste de producir, sino dejaste de facturar, dejaste de colocar producto en esas estanterías y dejaste de vender en esos 7 días. Y eso son en sí pérdidas gigantescas. Pero lo más importante que puede brindar en sí Fortinet y Multicómputo es la integración de esas soluciones con el conocimiento local, tanto del fabricante como de Multicómputo en estas áreas, lo que permite en sí implementar esos productos de seguridad sin detener en sí la productividad de esas empresas de manufactura. Y un poquito más allá de términos de tecnología y demás, ¿qué tan importante tú consideras que es concientizar dentro de las empresas a los colaboradores acerca de este tema de ciberseguridad? La realidad es de que el ser humano en sí es el eslabón más débil de cara a las diferentes tecnologías, ya que dependiendo de la cultura, una organización con falta de conocimiento puede ser en un porcentaje más fácil de ser penetrado o más difícil dependiendo de la educación que tiene en ciberseguridad. Nosotros en Fortinet tenemos ya muchos años, uno con nuestros cursos online abiertos en training.fortinet.com, en donde brindamos la posibilidad a todo tipo de usuarios en el primer curso que nosotros tenemos de poder entender cómo están siendo llevados los diferentes ataques. Como también tenemos productos como el de Security Awareness o de concientización,
que está en español, en donde le damos la posibilidad a las diferentes empresas de obtener ese producto y de que todos los usuarios puedan certificarse y en sí no solamente certificarse, sino utilizar esa información también para su vida diaria, no solamente para proteger en sí los activos de las empresas en donde trabajan, sino también proteger sus activos propios, entender qué es un phishing, entender cuáles son esos ataques de ingeniería social que están haciendo muchas veces de nuestras cárceles, que llaman para poder tratar de engañar o tratar de sacar algún beneficio de las diferentes personas que ellos tratan de hacer ese diferente ataque de ingeniería social. Y nosotros tenemos que en sí esa herramienta ya en muchas empresas en República Dominicana, entiendo de que deberían de optar por ellas y utilizarlas para entender en qué está. Incluso hasta tenemos un libro de concientización para el niño, para los niños, que es muy interesante para ellos entender los diferentes peligros que acechan en el Internet. Pero en sí el punto es crear una cultura continua de buenas prácticas, reportar en sí cuando tú entiendes de que está pasando algo y corresponder en sí a que en el día a día la gente entienda dónde uno puede fallar y dónde sus compañeros pueden fallar. Eso es algo que incluso te hacemos en mi familia. Cuando le mandan algo, nosotros lo compartimos en nuestro grupo familiar. Está pasando esto, tengan cuidado. Yo lo comparto y así sucesivamente. Buenísimo. Es importante tenerlo hasta de la base. Sí, no, muy buen aporte, sobre todo para también la parte personal y demás, no solamente en la oficina. Sí, claro, es algo que es una amenaza que todos tenemos sin falta. Totalmente. ¿Qué diferencia, a tu entender, aportan la alianza Multicómputos y Fortinet para quienes buscan un socio estratégico de ciberseguridad, para el apoyo, ¿verdad?, de mejorar su estrategia de ciberseguridad? Bueno, el uno combinar en sí una alianza de tecnología de clase mundial con conocimiento y acompañamiento local, que es en sí Multicómputos, que es uno de los primeros partners de República Dominicana, de Fortinet, que creo que están con nosotros desde el 2011, finales, 2012, inicio. Y en sí, ese conocimiento no se improvisa. El de ir entendiendo cómo la plataforma de Fortinet ha ido evolucionando y cómo de la mano Multicómputo ha ido aprendiendo y mejorando sus implementaciones de todos estos años. Estamos hablando de 13 años de experiencia con la marca, de 13 años implementando ciberseguridad en República Dominicana, además de todo el tiempo que tienen ya como empresa en el mercado, que es una de las más viejas que ha sobrevivido los diferentes cambios y así decididamente. Y entonces eso permite que las organizaciones no solo compren tecnología, sino que implementen estrategias de ciberseguridad con conocimiento y adaptadas al contexto. Porque no es lo mismo que tú implementar cierta política que ya con el conocimiento de que ya yo lo hice en tantas empresas anteriores, llevarlo a que se haga con esa adaptabilidad de el negocio al cual y el segmento de negocio al cual tú te diriges. Una importancia todavía mayor a implementar any o LOL. Y en el futuro cercano, ¿cómo visualizas la ciberseguridad en Latinoamérica y qué tendencias deben las empresas pues poner foco? ¿Cuáles son esas tendencias que ves en el radar? Bueno, al final la tendencia mayor, no debo de mencionarlo tantas veces en esta conversación, pero creo que va a seguir siendo mencionada, que es la inteligencia artificial. Y al final las empresas reguladoras, las empresas en sí que por ejemplo vienen buscando en sí soporte técnico como call center, van a necesitar en sí mucho más apoyo con adopción de plataformas integradas y de cero confiabilidad. Latinoamérica no se queda atrás. Muchas veces nosotros vemos otros países en donde tú antes tú lo ibas a visitar y nosotros estábamos a 20 años antes de retraso. Ellos están antes que nosotros ya en sí Latinoamérica y países tercermundistas está llegando en meses
lo que antes eran en años que llegaba. Entonces esa adaptabilidad tiene que llegar mucho más rápido porque los ataques están esparciéndose en países como los nuestros, muchísimo más exponenciales que antes, porque se están dando cuenta la falta de ciberseguridad y la falta de cultura, no solamente en los usuarios finales y en los clientes más que todo. O sea, esa falta de conocimiento ya viene mucho más rápido y los atacantes están encontrando mucho más factible atacar países como los nuestros por la falta de cultura de ciberseguridad, porque ven en sí la ciberseguridad como un gasto más que como una inversión. Y eso hace en sí que las inversiones tengan que ser mayores en su momento porque no lo han diseñado por etapas, sino que, mira, quienes me atacaron, tengo que poner el candado. La teoría del dominicano. La cual es una realidad que cada vez más choca más fuertemente con el tema de los ransomware, donde tú ves que a empresas pequeñas le solicitan 400,000, 450,000 dólares de ransom, o sea, para poder tener su información y su data, que muchas veces a esas empresas le toma 3, 4 años poder recuperarse de ataques como esos. Entonces las pérdidas son superiores a un plan de implementación de ciberseguridad, a un plan de aprendizaje del usuario final de ciberseguridad. Entonces ahí sí está el costo más grande, donde tú tienes que empezar de nuevo, otra vez con toda tu data, donde tú tienes que recuperar tanta información, muchas veces hasta fiscal, que es tan sensible que puede amenazar incluso a una empresa a llevarla a quiebra por falta de información fiscal que tenga que responder o reponer en el caso de que no la encuentre. Y para finalizar, Alberto, ¿qué mensaje le darías a esos líderes de ciberseguridad en las empresas, o más bien a los líderes de las empresas que todavía no priorizan este tema de ciberseguridad como parte de su estrategia empresarial? Bueno, de que nosotros estamos aquí para apoyarles a que su alta gerencia no vea la ciberseguridad como un gasto, sino como una inversión estratégica. De que nosotros, las diferentes estrategias que hemos utilizado en los últimos años es poder dar las herramientas a ellos para que ellos puedan hacerle entender a esos tomadores de decisiones de que cuando vayan a lanzar un proyecto que incluya en sí temas de mejoras tecnológicas, de que deben de incluir en sí esa inversión en ciberseguridad en su retorno de la inversión. Y que, bueno, que no esperen un incidente para actuar. Es una realidad. Y bueno, muchas gracias por la invitación en este espacio tan valioso para nosotros en sí. La ciberseguridad siempre será un viaje continuo y siempre contaremos con Multicómputo para estar en ese barco y estar comprometidos a acompañar a esas organizaciones a crecer y bueno, y a acompañarnos en ese crecimiento. Excelente. Muchísimas gracias, Alberto, por aceptar nuestra invitación. Siempre a sus órdenes.